Bueno, jóvenes, buenos días. Vamos a empezar otro ejercicio de física. En este caso, vamos a determinar la aceleración y las tensiones de este sistema. Esta masa es de 30 kilogramos, esta es de 20 kilogramos y esta de 60 kilogramos. ¿Qué es lo primero que habíamos hecho en el ejercicio anterior? Determinar el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de las tres masas. Hacer ese diagramita teniendo en cuenta cuáles son las fuerzas que están presentes en cada uno de los elementos. Entonces esta es la masa 1 que se representa la de 30 kilogramos. Tenemos una fuerza que se llama tensión, que es la de la cuerda. El peso, si vamos a llamarle peso 1. También tenemos en la masa número 2, esta tensión vamos a llamarla T1. ¿Por qué? Porque van a haber dos tensiones. Este segmento de cuerda y este segmento de cuerda me genera dos tensiones. Esta masa, que es la masa 2, que es la que está acá en el centro, nos representaría la tensión de esta manera. Sería la misma tensión 1. Y tendríamos una fuerza que ya hemos mencionado, que es la fuerza normal, que es la que está perpendicular a la superficie. Estaríamos referenciando el peso 2 y estaríamos referenciando la tensión 2. ¿De acuerdo? Para la masa número 3, que es la de 60 kilogramos, vamos a tener la tensión 2 y vamos a tener el peso 3. ¿Sí? Muy importante, después habíamos hablado de que hay que dibujar hacia dónde es el movimiento del cuerpo. Entonces el movimiento de este cuerpo, si hacemos un poquito de lógica, el sistema todo se me va a mover hacia allá. El movimiento va a ser este. Entonces todo este va a ser el movimiento. Va a decir, este sistema se me va a mover así. Vamos a representar cómo se movería cada masa. Esta masa se movería hacia arriba, esta masa se movería de manera longitudinal y esta masa de manera vertical hacia abajo. ¿Está claro? Entonces tendríamos esas disposiciones de movimiento de cada una de las masas. ¿Qué debemos hacer ahora? Vamos a utilizar la ecuación. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Habíamos hablado de que había una ecuación en el ejercicio anterior reducida, que la habíamos referenciado, que la aceleración, que era lo que debíamos determinar, le decíamos fuerzas que mueven menos fuerzas que frenan sobre la sumatoria de masas. ¿Sí? Bueno, para poder hacer eso, pues vamos a referenciar varias cosas. Una de las primeras de ellas es recordar el peso. Entonces vamos a referenciar peso 1 antes de empezar a comenzar. Peso 1, ¿qué es? Masa 1 por gravedad. La masa 1, estamos hablando de 30 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esto me dará 300 newton, que es la unidad de medida de la fuerza. Vamos a hablar del peso 2. Peso 2 será lo mismo, masa 2 por gravedad, que será en este caso, la masa es de 20 kilogramos, entonces será 20 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Eso me dará 200 newton. El peso 3, de igual forma, el peso número 3, también será masa 3 por gravedad. Estamos hablando de la masa 3 de 60 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado, que será 600 newton. Perdón. Estas serían entonces las unidades de peso, o en el caso el valor de la fuerza de peso para cada una de las masas. Pero, ¿qué habíamos dicho? Para poder hacer esta ecuación teníamos que referenciar las fuerzas que mueven y las fuerzas que frenan. Habíamos explicado que las fuerzas que mueven son las fuerzas que son paralelas al movimiento y las fuerzas que frenan son las que son antiparalelas al movimiento. ¿Cómo quedaría entonces esta ecuación? Vamos a mirar. Entonces la aceleración sería igual a ¿quién? Esta línea verde sería el movimiento y esta es la tensión que iría en esa misma dirección. Entonces sería una fuerza que mueve. Las fuerzas que mueven vamos a tomarlas como positivas. Y las fuerzas que frenan pues son obviamente negativas. Entonces esta es, como en el caso el peso 1 está frenando, entonces sería W1 que iría en contra y es antiparalela al movimiento. ¿Por qué? Porque acordémonos que este es el movimiento de esa masa. Vámonos a la siguiente masa. En la siguiente masa entonces tenemos paralela al movimiento, que este es nuestro movimiento, tendríamos la tensión T2, entonces sería más T2 porque es paralela, pero la que va en contra sería
T1. Tendríamos entonces las tensiones como tal. Ahora, vámonos a la masa 3. ¿Por qué en la masa 2 no sigo? ¿Y por qué no selecciono la normal y por qué no selecciono el peso? Porque recuerden que es en paralelas o antiparalelas. Estas me están formando ángulos de 90 grados, entonces no las voy a tener en cuenta, ni la normal ni el peso 2. Ahora, me voy a la masa 3 y en la masa 3 observo que la tensión es antiparalela a la tensión 2 y observo que la W3 es paralela, entonces será una fuerza que mueve, será W3 sobre masa 1 más masa 2 más masa 3. Importante, observen, esta tensión y esta tensión se van a cancelar. Mire que va a pasar exactamente lo mismo con la T2. Entonces podemos llegar a una conclusión para no volver a colocar las tensiones en el ejercicio, ir colocando en el caso. ¿Cuál sería la conclusión? Perdón. ¿Cuál sería la conclusión? Sencillo. No colocar las tensiones en el sistema reducido. Repito, no colocar las tensiones en el sistema reducido. ¿Por qué? Porque siempre se van a ¿qué? A cancelar. Entonces, la aceleración me quedaría igual a menos W1 más W3 sobre masa 1 más masa 2 más masa 3. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Vamos a los valores numéricos. Valores numéricos en este momento, ¿cómo quedarían? Entonces quedaría W1 sería de menos 300 newton, que es el valor que teníamos por este ladito de acá, más W3, que es 600 newton, sobre las masas, en este caso 30 kilogramos más 20 kilogramos más 60 kilogramos. Hacemos esta operación en la calculadora, vamos a hacer la operación en la calculadora, entonces vamos a colocar, si quieren, la fracción menos 300 más 600 sobre, en este caso, 30 más 20 más 60. Sería la manera de hacerlo en la calculadora. Y eso nos da, oprimimos SD, y nos da una aceleración de 2,72 metros sobre segundo al cuadrado. Eso solamente determinando la aceleración. ¿Cómo determinamos ahora entonces las tensiones? Importante las tensiones, ¿por qué? Tenemos que regresar a esta parte del dibujo de acá, ¿sí? Y hay que hacer una sumatoria. Ojo con esto. La tensión en esta masa está en el eje Y. Entonces por eso vamos a llamar sumatoria de fuerzas en el eje Y. Esa sumatoria de fuerzas en el eje Y, ya que la tensión está ahí, tengo que tener presente de que aquí me voy a guiar según el plano cartesiano. ¿Y cómo está el plano cartesiano? Las fuerzas que van para arriba serían positivas y las fuerzas que van para abajo serían negativas. Entonces, esta fuerza que va para arriba, que es la tensión, la colocaría sumando. Tensión 1, ¿sí? Y la fuerza que va para abajo, que es W, sería restando menos W1. Entonces, tensión 1 menos W1. Como se supone que el sistema se mueve en esa dirección, y ojo, aquí viene algo muy importante, ¿hacia dónde se mueve? Hacia arriba, entonces sería igual a masa 1 por aceleración. Esto se coloca si solamente el sistema se está moviendo, o sea, uno lo coloca porque el sistema se está moviendo. La cosa es el signo que va acá, ese signo depende de esta flechita. ¿Por qué? Esa flechita, si va para arriba, aquí es positivo. Si va para abajo, aquí es negativo. ¿Ok? Eso sería la ecuación de la tensión 1. ¿Cómo la despejamos? Esto está restando, pasaría al otro lado a sumar. Entonces tensión 1 sería igual a masa 1 por aceleración más W1. Reemplazamos. Tensión 1 sería igual la masa 1, que vale en este momento 30 kilogramos, por la aceleración, esa aceleración que hallamos acá, 2.72 por 2,72 metros sobre segundo al cuadrado, más la W1, que la W1 ya la habíamos determinado que era 300 newton. Entonces, esa tensión 1 será igual, entonces hacemos la operación acá, vamos a hacer la operación, 30 por 2.72 más 300 newton. Entonces, en este momento, esa tensión nos da de 381,6 newton. Sería la tensión número 1.
Para calcular la tensión número 2 yo puedo mirar esta masa porque ya tengo la tensión 1 y tengo la tensión 2, pero sería un poquito complejo porque aquí hay muchos más elementos en la ecuación. Puedo tomar la masa 3, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo sacar la sumatoria de fuerzas donde se encuentren las tensiones. Entonces en este caso voy a tomar la masa número 3, ¿por qué? Porque esta es la tensión número 2. Entonces esa tensión número 2 me voy acá a plantearla, ojo, ¿en qué eje está? ¿En el eje qué? Y. Y el movimiento va hacia dónde? Va hacia abajo. O sea, quiere decir que esa tensión se mueve en ese eje. Por eso, cuando hacíamos la ecuación de la anterior, igualábamos a masa por aceleración. Me explico. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas del eje Y, pero esta es de la masa número ¿qué? De la masa 3, ¿cierto que sí? De la masa número 3. Entonces, ¿cómo nos queda? La tensión aquí va para ¿dónde? Va para arriba, entonces es positiva. Entonces T2. El peso va hacia dónde? Va hacia abajo. Este es el peso número 3. Entonces el peso número 3 va hacia abajo, sería menos W3. Y la pregunta viene, ¿igual a qué? Entonces acá coloqué el igual. ¿Igual a qué? Igual a ver si ese análisis de esa sumatoria se da en ese eje. Entonces esta masa se mueve en ese eje. ¿Y se mueve para dónde? Para abajo, hacia las Y negativas. Entonces el valor acá sería menos masa, ojo con la masa, masa 3 por aceleración. ¿Por qué? Porque estoy analizando la masa número 3. Despejándolo, la tensión me daría igual a menos masa 3 por aceleración más W3. ¿Por qué más? Porque esto está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces simplemente nos queda cambiar los valores. La masa 3 es de 60 kilogramos por la aceleración, que en este caso la habíamos hallado 2,72 metros sobre segundo al cuadrado, más la W3, en este caso 600 newton. 600 newton. Entonces, la tensión 2, ¿qué nos daría? Hagamos la operación en la calculadora. Diríamos entonces, sería la siguiente, perdón, sería menos 60 por 2,72 más 600 newton. ¿Estamos correctos? Entonces eso me quedaría un valor de 436,8 newton. 436,8 newton. Esto sería el valor de la tensión número 2, que era lo que nos pedían en el enunciado. ¿Qué nos pedían? Nos pedían la aceleración y las tensiones. Bueno chicos, espero les haya servido este video para poder estudiar su tema. Nos vemos en el siguiente video.